con ella. Bueno, y continuamos en la siesta de universidad. Ya está acompañándonos aquí en el estudio nuestra columnista semanal de historia, voy a decir, porque no es solo historia de mujeres, es de historia de San Juan, que tiene que ver con nosotros. Estamos hablando de la doctora Alejandra Caneva. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Muy bien, en un martes soleado, lindo. Sí, pero bueno, todavía está lindo, viste que han anunciado que viene viento en un rato más, ¿no? Ay, Otoño. Sí. Otoño, ¿qué vamos a hacer? Pero sin calor, que es lo importante, Sí, que está lindo. Está revuelto pero lindo. Sí. Bueno, acá hablábamos con Eli, que bueno, estos temas que vos traes, yo siempre le digo, con Alejandra hablamos de mujeres, porque hoy es la primera vez que nos acompañas vos, Eli, ¿no? Sí, me sumé. Muy bien, Eli, qué lindo. Pero hoy vamos a arrancar con un hombre. Hoy vamos justo a hablar de un hombre, pero de un sanjuanino, porque además nacido en San Juan. Bien. Vamos a hablar de Guillermo Colersby Rawson. Colersby, el nombre ese es un nombre raro, porque los padres se lo ponen, porque era el nombre de un médico que era el médico de San Martín, que vivía en Mendoza, que era norteamericano. Y el papá de Guillermo también era norteamericano. Vivía en Estados Unidos y en 1818 se viene a la Argentina, bueno, en ese momento era el Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata, se viene por invitación de este médico, porque bueno, obviamente estaban necesitando gente que supiera de medicina, y lo hace instalarse acá en la provincia de San Juan. Es por eso que en 1821 nace Guillermo, aquí en San Juan, o sea, es sanjuanino, porque mucha gente con esto de que el apellido era extranjero pensaban que no había nacido en las provincias unidas de Río de la Plata. Había una duda. Sí. Claro, pero sí, es sanjuanino, es el hermano de Franklin Rawson, que tenemos un museo con ese nombre porque su hermano era pintor, era mayor, y también un muy conocido artista sanjuanino. Y bueno, Guillermo diría yo que fue mucho más importante porque además de tener el nombre del hospital acá, de la calle, de varias escuelas, a nivel nacional, él fue no solamente diputado por la provincia de San Juan, fue diputado nacional también y además fue ministro del Interior cuando Mitre era presidente. Otra cosa, nosotros... O sea, una vida pública muy importante. Muy importante. Muy importante. Él estudió, sus estudios primarios los hizo acá. Sí. Después el secundario lo hizo en Buenos Aires y después estudia en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y se recibe de médico. Una persona brillante, tanto que los mismos profesores de él deciden no tomarle la tesis, o sea, hablaron con el decano de la universidad para no tomarle la tesis porque era tan brillante que ni siquiera era necesario que hiciera esa exposición. Finalmente la rinde a la tesis, él decide que sí, que quería presentarla, y lo hace sobre la herencia genética, las leyes de la herencia genética. Fíjate vos en los tiempos que que ese es un tema como muy de auge. Te diría que moderno. Muy moderno. Sí. ¿No? Porque bueno, ahora la genética, digamos que es un tema que está en boga. Claro. Bueno, se destacaba justamente por ser una persona muy, muy inteligente, muy brillante. Fue amigo de Sarmiento un tiempo. Después se pelean. Algunos dicen que era por tema de pollera, otros dicen porque cuando era era presidente Mitre, sí, y él era el ministro del Interior, Sarmiento era el gobernador de San Juan. Y con la muerte del Chacho Peñalosa, Mitre le echa la culpa a Sarmiento y Sarmiento se la echa a Mitre. Entonces, bueno, hubo toda una discusión y terminan enemistados. Pero bueno, Rawson no solamente fue ministro del Interior. Antes de que Sarmiento fuera presidente de la nación, Mitre tiene que ir a la guerra del Paraguay y quien era vicepresidente en ese momento era Marcos Paz. Sí. Pero Marcos Paz fallece. Entonces, interinamente, quien se hizo cargo de la presidencia fue Guillermo Rawson, que por ahí muchos sanjuaninos no lo saben. Sí. Y bueno, es lindo saberlo porque bueno, no hemos tenido un solo presidente. Interinamente también lo tuvimos a Guillermo Rawson. Y creo que después en el 2001 también por un día o por unas horas fue también José Luis Gioja. Sí, no, una cosa que para que no digan que un solo presidente
No, tenido no los hubo uno sanjuaninos. solo, no hubo uno. Bueno, digamos, electos sí. No, pero interinos ejerciendo hubieron. la presidencia más allá de la forma en la que haya ocupado ese cargo, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿qué podemos destacar de Guillermo Rawson? No solo que fue médico, que bueno, aquí en San Juan empezó a trabajar en política, se enemistó con Nazario Benavides lo manda preso, lo torturan, bueno, finalmente él sigue con sus principios éticos, morales, y sigue en la política, hasta que, bueno, ya se hace viejo y se tiene que ir a Francia porque tenía problemas oculares, y bueno, en Francia fallece, lamentablemente en 1890 muere. Pero algo muy destacable que hace Guillermo Rawson también, además de haber sido un gran médico y un buen político, fue el primer higienista, el primer médico higienista de la nación, sobre todo a raíz de la peste que hubo en 1870, 1871, hubo fiebre amarilla, inclusive también había cólera. Entonces, bueno, él estaba muy preocupado por el tema de los Fue un desagües. avanzado de la época. Fue un avanzado. Estaba muy preocupado por el tema de las aguas, por el tema de los cementerios, porque también enterraban a la gente en cualquier lado, entonces para organizar el tema de los cementerios. Y otra cosa muy destacable, trae a la Cruz Roja Argentina. Ya estaba creada la Cruz Roja, pero en 1870 se inaugura la Cruz Roja Argentina, 1880, la Cruz Roja Argentina, que eso también era muy importante porque sobre todo para el tema de los primeros auxilios. Y otra cosa en la que incide mucho también es en la parte de los inquilinatos. ¿Se acuerdan? O sea, no sé si ustedes han estado en San Telmo, en Buenos Aires, que estaban los conventillos. Sí. Bueno, los conventillos eran lugares muy caros para inmigrantes, donde había un hacinamiento tremendo, y es donde ahí estaban los focos infecciosos. Si un niño se contagiaba de alguna enfermedad, seguramente se la contagiaba a la familia, y como vivían todos hacinados, bueno, era tremendo, digamos, la forma de contagio que había. Claro, se generaban esos focos infecciosos incontrolables. Incontrolables. Entonces también hablaba del tema del inquilinato, que no era beneficioso para quienes venían a habitar ahí por bajos recursos, y también establecía la necesidad de que se hicieran construcciones más sanas, y del tema de otorgar casas también a quienes necesitaban, para que no tuvieran que, digamos, seguir mayores, contagiando infecciones. Claro, si vos lo ves desde esa manera, a ver, vos decís, llegaban sí, a ver, vos evitabas pandemias, justamente. Y bueno, y él fue médico en el momento de la fiebre amarilla y con el cólera. Es más, Marcos Paz muere de cólera y él trató de salvarlo y no lo pudo hacer. Bueno, se casó con una sanjuanina también, con Jacinta Rojo, y tienen 2 hijos, Adolfo y Josefina Rawson. Y bueno, fue un hombre que se lo destacó mucho porque decían que era una muy buena persona, muy moral, pensaba mucho en los sanjuaninos, y bueno, muy destacado también a nivel nacional. Él promulgó que los galeses que estaban viniendo a la Argentina a instalarse estuvieran en la Patagonia, y por eso en la provincia de Chubut la capital se llama Rawson, por Guillermo Rawson. Y van a ver que a nivel nacional hay un montón de escuelas y hospitales con el nombre de él, y un gran monumento en la provincia de Buenos Aires, que es un monumento hermoso, que estaba en la calle, bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que es la calle Dardo Rocha y Las Heras, algo así, que si ustedes lo ven, el basamento está hecho con mármol de la provincia de San Juan. Ah, no sabía eso. Sí. Así que bueno, está enterrado en la Recoleta porque muere en Francia, pero después le repatrian los restos. Así que bueno, algún día lo iremos a visitar. Vamos a hacer una filmación del panteón. Ya que anduviste por ahí alguna vez, tenés que volver ahora. Vamos a ir y vamos a traer después las imágenes si pudiéramos. Y contar estas anécdotas que tienen que ver, como contabas la otra vuelta, de los bustos de espalda. De los bustos de espalda de Salvador María del Carril y de Tiburcia Domínguez. Sí. Así que bueno, vamos a seguir conociendo un poquito de nuestros sanjuaninos y de nuestra historia, porque muchos sanjuaninos han incidido en la historia nacional.
Sí, y han sentado bases, porque decías que él había sido higienista, que fue muy importante, y eso debe haber influido en la pandemia, porque él dejó cosas importantes que eso ya lo pasaron ahí con esa epidemia, que la pandemia nos desbordó a todos, pero esas bases quedaron y seguramente, ¿no? Sí, así que el protocolo o parte del protocolo ya debe haber tenido cosas de esa época. Seguramente. Así que, bueno, Ale, genial, me encantó como siempre la columna de hoy. Bueno, me alegra. Nos vamos conociendo un poquito más. Vamos, todos los días vamos aprendiendo, alguna cosita va sumando y cosas importantes de nuestro San Juan, de nuestra historia, de nuestro pasado. Exactamente. Así que te agradezco mucho y será hasta el próximo martes. Bueno, gracias Silvana, gracias Eli, nos veremos el martes que viene. Así será. Vamos a la música.